Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Mercado. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante que es la confianza que los hermosillenses le tienen a los empresarios. Y es que esto está medido por Hermosillo Cómo Vamos y precisamente vamos a hablar con Ernesto Urbina. Él forma parte del equipo de Hermosillo Cómo Vamos. Él dirige los esfuerzos de la organización. Él es el director general de la organización de Hermosillo Cómo Vamos. Pero además es importante platicar con ellos porque ellos tienen un modelo de trabajo que es combinar dos áreas que pudiesen ser un poco confrontadas. Imagínate la sociedad civil trabajando con los empresarios. Imagínate a quienes van y se manifiestan para defender parques, áreas verdes, zonas específicas de la ciudad, trabajando de la mano de los empresarios que planeaban quizá construir algo en esa zona que ellos están intentando defender. Ese modelo y esa forma de trabajar es lo que les ha permitido, por un lado, tener la sostenibilidad para impulsar sus trabajos, pero por el otro lado, permitir el diálogo constante entre el empresario y los actores de la sociedad civil. Vamos a platicar sobre cómo le pueden hacer los empresarios hermosillenses para recuperar la confianza de los ciudadanos. Y vamos a hablar temas muy interesantes como la normatividad, la corrupción. Así que por eso te invito hoy a que te quedes con nosotros en esta edición de Poder y Mercado. Vamos a hablar de la confianza que tienen los hermosillenses hacia sus empresarios. Y en esta edición de Poder y Mercado me da mucho gusto platicar con una persona que desde Hermosillo, Sonora, ha tratado de construir, junto con todo un equipo, han tratado de construir una dinámica de colaboración donde no solamente la sociedad civil participa, sino que también hay un sector empresarial que impulsa la posibilidad de que la sociedad civil mantenga sus esfuerzos de colaboración. Ernesto, bienvenido. Muchas gracias, Conrado. Un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Ernesto, al frente de Hermosillo, ¿cómo vamos? ¿Cómo? Al frente de Hermosillo, ¿cómo vamos, no? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes ya en Hermosillo, cómo vamos? Pues mira, tenemos como 2 fechas que son el hito de la organización. Hace 8 años, justamente en octubre de 2016, nos consolidamos como asociación civil, pero salimos justamente 2 años más adelante porque nos llevó justamente ese espacio de tiempo el revisar una diversidad de modelos de organizaciones ciudadanas, irlo aterrizando en un esquema operativo, también todos los aspectos administrativos que requiere una organización de este tipo, y salimos hasta 2018, ya con una encuesta de percepción, ya con algunos ejercicios, ¿no? Entonces, pues ya 8 años en este... 8 años en esos menesteres. Sí, en estos temas. Oye, algo que me llama mucho la atención de Hermosillo, ¿cómo vamos? Es que trata de reunir los esfuerzos de dos sectores. Por un lado, el sector empresarial, que aparte son quienes estructuran financieramente el funcionamiento, pero luego la sociedad civil, que son los que hacen las aportaciones, la construcción, e incluso en conjunto trabajan las aportaciones con las cuales ustedes tratan de mejorar lo que es Hermosillo, en el caso de Hermosillo, ¿cómo vamos, no? Así es, un modelo hasta cierto punto, pues digamos, atrevido, porque le apuesta a la construcción de lazos de confianza de sectores que tal vez no habían trabajado de manera articulada en el pasado, ¿no? Y no me refiero, digamos, hay un sector empresarial que tiene una tradición de vinculación con organizaciones de la sociedad civil, pero más que nada con organizaciones orientadas al trabajo y apoyo a sectores vulnerables, más asistenciales, pero sí estamos tratando de conectar, o al menos el modelo de Hermosillo, cómo vamos, es justamente sentar en el mismo espacio, habilitar una articulación entre el sector privado, pero también con sociedad civil organizada y donde convergen varios sectores. Organizaciones de la sociedad civil, incluso con perfiles de activismo, con perfiles de, digamos, con enfoques críticos e incluso de posiciones de contrapeso, pero también con académicos, con colegios de profesionistas, todos ellos con una visión muy particular del Hermosillo que queremos, y lo que nosotros hacemos es encontrar esos aspectos en los que sí nos podemos poner de acuerdo para impulsarlos de manera colectiva. Precisamente ya que estamos platicando de este trabajo en conjunto de dos sectores que en muchas ocasiones, incluso por muchos liderazgos sociales, son encontrados. O confrontados, sí, ¿no? Totalmente. Sí. Pero me llama la atención porque en los trabajos que ustedes hacen de los reportes de indicadores, hace 2 años empecé a ver un número que a mí me empezó a preocupar. Cuando empezamos a ver la confianza que tenemos sobre las instituciones que conforman nuestra sociedad, vemos que, bueno, se mantienen desde hace tiempo el tema de las Fuerzas Armadas, del Ejército, así como que en un lugar preponderante. Maestros, iglesia, ejército. Maestros, iglesia, ¿no? sí, claro. Sí, como... O sea, autoridad al 100%. Sí, ¿no? y creo que eso viene de hace 100 años, ¿no? Fácil, sí, me queda claro. Y luego por allá pones a los diputados y luego los policías municipales, ¿no? Y policías y políticos, ¿no? O sea, regidores, diputados. Diputados, partidos políticos. A ver, pero la ubicación del empresariado hace 2 o 3 años me preocupó.
Ujú. porque incluso la teníamos, o sea, la confianza de la gente en el empresario no era tan elevada. Había Ujú. una crisis en la relación empresario-sociedad, Sí. aparentemente según la encuesta. Ujú. Pero también fue un año complicado, hace 2, 3 años, cuando íbamos saliendo del tema COVID, íbamos Sí. saliendo del tema pandemia. ¿Cómo ustedes evaluaron en aquel momento ese dato? Especialmente porque ustedes que colaboran con empresarios, pues, ¿cómo se entendió ese dato? Fíjate, justamente nace, al inicio no incorporábamos dentro del conjunto de agentes e instituciones Ujú. al sector empresarial como un agente al cual medíamos la confianza que le genera justamente a la ciudadanía, al menos en el caso de Hermosillo. Nace digamos, de una propuesta de diversos organismos Ujú. y grupos empresariales que justamente les generó ese interés de medirse en esta perspectiva de saber cuál es la percepción social del empresario, de los empresarios o del empresariado, y sobre todo al conocer esa percepción, pues valorar justamente cómo se visualiza por parte de los diferentes sectores la aportación que se Ujú. busca hacer desde este sector. Y como bien lo mencionas, no necesariamente han sido datos, digamos, fáciles de digerir, Claro. sino que empezamos a medirlo y los primeros datos que nos arrojaron era un bajo nivel de confianza que genera el empresariado hacia la ciudadanía en general. Y aquí hay un par de hipótesis, ya tocas una, porque Sí. sí, viendo otros estudios de esta naturaleza, estudios Ujú. demoscópicos de opinión, veíamos que, digamos, tal vez hace 10 años, hace 8 años, esta valoración o la generación de confianza por parte del empresariado no era, no estaba tan mal ubicada en Ujú. relación a otros agentes e instituciones, pero a partir del COVID vimos que esta cayó de manera importante. Y esto es meramente una Sí, hipótesis, claro. pero creo que la ciudadanía y sobre todo digamos, los sectores de trabajadores empezaron a percibir al empresario como el agente que no facilitaba tal vez El las lockdown, situaciones el regresa a de casa. cuidado o digamos, o que de una u otra manera propiciaban cierto nivel de exposición. Ok. Pero al mismo tiempo, y hay que decirlo, desde 2018 también viene una narrativa de confrontación Sí. con el sector empresarial que, si bien a lo mejor no está dirigida a todas y todos los empresarios del país, pues al hacer generalizaciones, creo que un sector amplio de la sociedad también los empieza a visualizar ya más con una perspectiva crítica Ok. al sector empresarial y su aportación social, ¿no? Sin embargo, después de una evaluación muy baja, han ido mejorando, que creo que en el último reporte que ustedes tienen ya no Sí. están tan bajos. Recuperan un poco la Sí, se confianza. recuperan más o menos, por ejemplo, después del COVID el nivel de confianza era más o menos un Sí, así es. 25% de personas encuestadas que Ujú. decían confío algo o mucho con los empresarios. Para nuestra última encuesta, es decir, al cierre de 2023, cambió, pero hay dos fenómenos interesantes. Vimos un crecimiento generalizado de la confianza en agentes e instituciones. No sabemos si era un contexto muy específico de humor social, Ok. o que se deba a que efectivamente, al menos en Hermosillo, ciertas condiciones están propiciando una mayor confianza generalizada, pero vimos que creció en general. Para los que ya confiaban, creció poquito y para Ujú. los que no confiaban, creció un poco más. Pero dentro de eso, el empresariado creció en relación a otros agentes e instituciones, es decir, tuvo una mayor magnitud de crecimiento, más o menos el Así es. 45% reportaron confiar Ujú. en el sector empresarial, ¿no? Y es importante, me parece a mí que es importante advertir este cambio porque, a ver, desde la política empieza a haber una serie de cambios en las regulaciones de la forma en cómo hacemos negocio los mexicanos. No hablemos de la minería, pero por ejemplo podemos hablar de las 40 horas, podemos Sí. hablar de la ley silla, podemos hablar del tema de las vacaciones de 12 días. Hay El muchos salario temas, el mínimo salario también. mínimo, el Sí. incremento del salario mínimo constante. Entonces, va a llegar un punto donde todas estas normas quizá le compliquen la vida al empresariado para mantener su actividad. El empresario va a tener que ganarse la confianza de la gente si quiere poder tener un punto de vista de valor en el entorno social. De otra manera, me parece, y esos quizás los temas que más me llaman la atención,
me parece que va a ser en chino, ¿no? Confrontar, de por sí ya con el tema político y las marcas es un tema difícil, pero luego confrontar la narrativa desde la representatividad pública en los congresos y luego decir, hablo yo que tengo poca confianza. El tema es, mi pregunta básica es, tienen que recuperar todavía más, es decir, tienen que trabajar más los empresarios por subir esos números. Sí, definitivamente creo que siempre es importante el acentuar los esfuerzos en términos de eh, transmitir o, eh, digamos, generar este entendimiento sobre la aportación social del sector privado, pero yo también plantearía otro de los desafíos que se tienen desde el sector privado para justamente difundir o sensibilizar a la sociedad sobre las aportaciones y sobre las condiciones positivas que pueden aportar a la sociedad y que tiene que ver, yo visualizo diferentes sectores empresariales, ¿no? Entonces, al menos en el caso de Hermosillo tenemos un tejido amplio digamos, de empresas de origen extranjero, por ejemplo, en la parte de manufactura, en la parte de sectores como eléctrico, electrónico y que es manufactura de exportación, y que a lo mejor estas empresas no tienen una vocación tan marcada de generar un arraigo y generar una perspectiva positiva sobre el impacto que generan desde la figura del empresario, porque son corporativos muy grandes. Aquí tenemos tal vez la figura del gerente regional o del manager, pero tenemos otro sector empresarial local, nativo, por así decirlo, que digamos, las últimas décadas han logrado generar tal vez empresas medianas y grandes, que creo que por ahí se está tejiendo una articulación que, digamos, puede originar buenos esfuerzos que permitan transmitir a la sociedad las aportaciones positivas. Pero bueno, eso tiene que estar fundamentado, como tú dices. Tiene que avanzarse en justamente o ser parte proactiva en la generación de mejores condiciones para toda la sociedad, ¿no? Que creo que es ahí donde tenemos el principal reto para quienes trabajan en el empresariado, porque el empresario parece que se concentra únicamente a veces en, bueno, que funcione mi negocio, ¿no? Sí. Que básicamente para eso era un negocio, para que funcione, ¿no? Ajá. Pero luego tiene que haber un proceso de comunicación con sus empleados y con su entorno, que eso es algo que las grandes empresas pueden hacer de forma un poco más sencilla, porque su capacidad económica para hacerlo es distinta. Cuando escuchas, por ejemplo, las minas, ¿no? Y dicen, a ver, las minas apoyan hasta las familias, o los productores agrícolas que traen a jornaleros desde Chiapas. Trabajamos hasta Chiapas y llevamos beneficios allá. Bueno, son empresas que tienen un nivel grande de capacidad de movilizar recursos. Sin embargo, la mayoría de las empresas pues no lo son, pero aún así ellas tienen el reto de mantener esta relación con sus empleados. Sí, yo creo que hay una diferencia importante que algunos sociólogos han tratado de caracterizar, que tiene que ver la diferencia entre el empresario rentista y el empresario innovador, emprendedor, el empresario de verdad, socialmente responsable, ¿no? El empresario de verdad. Yo creo que en México se han generado ciertas condiciones para que proliferen en algunos espacios empresarios rentistas, incluso muchos ligados a la actividad política. Totalmente. Y que creo que ellos no contribuyen tanto justamente a la construcción de condiciones favorables para una percepción positiva del empresario. A diferencia del empresario tal vez innovador, el empresario que tiene una responsabilidad social, que es el empresario que se preocupa por las condiciones de los trabajadores, que incluso ya nos llaman trabajadores, los escuchas y le dicen mis colaboradores, que tienen, digamos, un esquema mental mucho más solidario. Yo lo pensaría en términos de la construcción de empresa y lo que ello conlleva. Y te topas empresarios, no sé cómo llamarlo, yo creo que tú tienes un término más adecuado, un empresario innovador, un empresario socialmente responsable, que te los topas con empresas pequeñas, medianas o empresas grandes, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con, digamos, el tipo de perfil. Y creo que en la medida que logremos generar condiciones para que las empresas, particularmente las empresas nacionales, puedan crecer con esta visión social, de empresariado socialmente responsable, creo que la aportación que realiza el sector privado va a avanzar en términos de una valoración positiva por parte de la sociedad en general. Me llevas a un punto que es al que me interesaba mucho llegar a platicar contigo, porque tú tienes trato con estos, muchos de los empresarios que colaboran, si no es que todos los que colaboran con Hermosillo, como vamos, pues están preocupados por Hermosillo, ¿no? Por eso están ahí. Sí. Entonces, a mí me preocupa mucho la incapacidad que tiene desde el poder público, desde la política, entender la importancia de fomentar el crecimiento de empresas que tengan ese arraigo para mejorar la calidad de vida de todos.
Es muy fácil confiar en los miles de millones de dólares que llegan de una empresa internacional, lo presumes, haces un boletín de prensa y mira la inversión histórica internacional directa, pero al final de cuentas, como bien lo mencionas, su vocación es distinta. Ellos están buscando oportunidades dependiendo de las condiciones internacionales. Si tú les cambias las oportunidades, se agarran, cierran las puertas y se van a otro lugar. Estamos viendo, yo creo, inversiones que ya se han anunciado estratégicas, que en ese anuncio eh, pues se visualizaba un impacto económico positivo Claro, para la región, digamos, y que por factores políticos muy concretos, pues ahí están, digamos, con un nivel de incertidumbre alto, es claro. decir, buscan condiciones, como tú bien mencionas, pero no necesariamente, a diferencia de las empresas, tal vez con un surgimiento local, regional o Ujú, nacional, eh, tienen un arraigo, claro, y que ese arraigo implica pues justamente una visión de avance o de progreso colectivo, ¿no? sí, Yo creo claro. que ese sería el mejor de los escenarios. Digo, no quiero decir que no se apueste a crear condiciones para inversiones importantes. Claro. Creo que, por ejemplo, el caso de la industria automotriz a nivel local, pues ha generado condiciones importantes o las generó durante Sí. los 90, inicios de los 2000 en términos de eh, digamos, de empleo, de Ujú. derrama de salario, pero creo que también una parte importante se puede explicar por aquellas empresas de productos y servicios regionales, Ujú. locales, que han venido creciendo y que podemos hacer una apuesta también con ellas. Y que creo yo que nos darían ese beneficio y le daría al empresariado la posibilidad de tener contacto real entre iguales, que es el tema de las empresas regionales y locales, ¿no? Ujú. Cuando tú tienes una empresa regional que crece, pues automáticamente todos sabes quién es el dueño. El dueño alguna vez estuvo conmigo aquí en el mismo escritorio y generas esa relación empresario-colaborador o empleado, patrón, como le pongas, el concepto que le pongas, que permite tener una mejor imagen del empresario. Pero el reto aquí es ¿en qué se tendría que trabajar desde las políticas públicas para, si bien es cierto, facilitar el tema de las inversiones internacionales? No hay Ujú. que ser globalifóbicos tampoco, Ujú. pero sí entender que abrir la puerta a la facilidad de hacer negocios es importante para el crecimiento de la gente que es originaria de las regiones. Sí, y yo creo que no es, al final, no son temas excluyentes. O No, sea, al claro, final yo claro. creo que los gobiernos tienen este gran desafío y esta gran tarea de generar condiciones propicias para la inversión, que van a ser favorables ciertamente para, digamos, corporativos internacionales que estén buscando mejores condiciones, pero que también pueden ser favorables para los empresarios nativos, por Sí. así decirlo, o locales. Yo creo que mucho tendrá que ver dónde enfoca las prioridades y por ahí, pues, gran parte de la receta dice cuáles son tus Ujú. vocaciones, ¿no? Y justamente, pues, las empresas locales a lo mejor pueden estar construyendo nuevas vocaciones Claro. locales. Y al final, ¿cuáles son las condiciones que pueden favorecer ese entorno? Pues yo creo que primero la seguridad y el Estado de Derecho es uno de los grandes desafíos que tenemos en México, en Sonora, en nuestras regiones. Temas relacionados, por ejemplo, ya más particulares a nuestra ciudad, a nuestra región, agua, Ok, eh, vivienda para los ok. trabajadores, movilidad. Es decir, y por ejemplo, viene un estudio de Harvard que nos está diciendo, Hermosillo, necesitas crecer, eso requiere mejores condiciones para la mano de obra, Mm. pero tienes restricciones importantes para el crecimiento y desarrollo de la mano de obra, vivienda, la movilidad para trasladar la mano de obra en tu Claro. ciudad, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, Es que es aquí donde está la búsqueda del equilibrio, ¿no? Entre el trabajo del político y el quehacer de quienes generan regulaciones y condiciones a través del hacer público, pero luego también está la respuesta de la inversión y de la innovación. No puede uno sobreponerse al otro. ujú, Y creo yo que necesitamos trabajar mucho en temas esenciales para que la innovación se dé. ujú, Me preocupa, por ejemplo, estamos ante el inicio, o bueno, ya viviendo una revolución industrial que está más enfocada hacia la ciencia, el conocimiento, sí. datos, transferencia de información. Pero ¿y dónde vivimos en Hermosillo? Por ejemplo, quienes se dedican a eso, ¿dónde viven en Hermosillo? Es gente que además tiene una conciencia distinta de su entorno, la ecología. ¿Cómo se mueven esas personas, Sí, no? fíjate, y hay yo creo que un dilema ahí porque Sonora se ha caracterizado, al menos en algunos indicadores de competitividad, de ser un estado que en términos per cápita tiene un conjunto de centros de investigación y personas que se dedican a la actividad Mm, científica y tecnológica en un volumen más alto en términos de proporción de la población. población que en otros lugares del país. Pero los datos más recientes nos indican que cada vez
se generan menos patentes, por ejemplo, y que esas patentes, las pocas que se generan, pues no necesariamente están generando nuevas empresas o nuevas industrias. Ok. Entonces, la pregunta sería si es importante o por dónde deberíamos de trabajar o cómo fortalecer esas dos partes, de generar justamente y fortalecer el sector científico, tecnológico de innovación local, justamente el sistema de innovación, por así decirlo, para fortalecer la base económica basada en conocimiento, o la otra, generar mejores condiciones, esto como lo llaman los norteamericanos el way of living, Ok. los amenities, para atraer a esas personas que tienen la capacidad del conocimiento para ser innovadores, disruptivos, que les interese venirse a Eso Hermosillo, es lo que hacer hizo una vida Colombia, aquí. ¿no? Eso es lo que hizo Colombia mucho, ¿no? Sí, en Le Medellín. facilitó la vida a un montón de gente que trae negocios muy disruptivos. Medellín está basando gran parte de su estrategia en atraer gente del sector de TI para... Sí, claro, claro. Sí. Ahora, No, pues el Silicon Valley también. claro, la idea sería entonces, uno, el empresario tiene que trabajar mucho en estar cerca de sus colaboradores, pero entonces también de su mercado. Creo que ahí hay un reto. Si estás cerca del mercado, pues te ganas la confianza del mercado y por lo tanto la confianza incrementa. Sí, sí, yo creo que, no sé si vaya por ahí, pero Sí, creo sí. que algunas empresas locales, creo que ya las vemos muy arraigadas Sí, en claro, nuestro, claro, o sea, y claro. que incluso las sentimos Exacto. parte de ello. Sí, no vivimos un día sin café, pues, ¿no? Por ejemplo. O sin la carnita O asada, sin la pues. carne asada, O claro. sea, sí, entonces creo que por ahí se explica también la construcción del arraigo por el mercado que iniciaste y que nos da gusto que tal vez Sí. estas empresas nativas o locales vayan teniendo éxito en otras regiones y en otros lugares. Ahora, el tema que ustedes manejan bien, el análisis de las políticas públicas, y desde esa perspectiva, me gustaría mucho conocer tu punto de vista. ¿Qué tanto necesitamos hablar de regulaciones, facilitar regulaciones, mejorar regulaciones para que también el empresario crezca y que eso genere más arraigo? Que el empresario local crezca y genere más arraigo. Fíjate, Conrado, tocas un tema muy importante para la organización. El tema de la mejora regulatoria lo estamos visualizando como estratégico, no en esta visión de los 80s o los 90s, que era asumir la mejora regulatoria tal vez con la desregulación, sino una visión un poco más amplia de la oportunidad que te brinda la eficiencia del gobierno, o sea, generar gobiernos más eficientes para aplicar mejor aquellos aspectos que son pertinentes de regular, disminuir aquellas trabas o barreras que son inherentes o son resultado de las ineficiencias e incluso de procesos que facilitan la corrupción, por decirlo de alguna manera. Y sobre todo, cómo eso lo puedes articular a una visión de ciudad, porque la regulación la puedes conectar muy bien con la planeación urbana y con otros aspectos del desarrollo urbano. Por ejemplo, si tienes una política de parques industriales y estableces un conjunto de normas o instituciones para regular dónde se van a poner, pues cómo no ligarlo al desarrollo urbano, tendría que ser algo virtuoso, ¿no? Entonces, para nosotros es como una caja negra ahorita que estamos tratando de descifrar. Traemos un proyecto en donde hemos tenido diversos espacios de diálogo y lo que sí hemos encontrado en común es que existe una brecha muy amplia por parte de los gobiernos para ser más eficientes. Regulación doble le llaman muchos empresarios, de que me piden esto aquí, me piden esto acá. Otros que están falta de coordinación entre agencias de gobierno, entre niveles de gobierno, entre muchas áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, el crecimiento o el desarrollo de más negocio y más empresa que se ve influido por regulaciones, ¿tú crees que sea esencial para que el empresario recupere o incremente la confianza del hermosillense hacia el empresario? Es decir, ¿confiaría más el hermosillense si hubiera más empresarios activos locales? Y si es así, necesitamos entonces hablar de mejora regulatoria para permitirle a más hermosillenses, a más sonorenses, más hermosillenses, participar en el crecimiento económico. Yo creo que si la regulación facilita el crecimiento de esas empresas, pero lo facilita de una manera ordenada y que conviva de manera armoniosa en la vida cotidiana de las personas, creo que ese sería como el entorno favorable para la construcción de confianza, porque si tú tienes una regulación débil, abierta a la corrupción, y de repente ves en un terreno que era, por ejemplo, de uso residencial o una empresa y que cambia la dinámica de un barrio, por ejemplo, con la permisividad de un gobierno,
definitivamente vas a empezar a crear conflicto. Claro. Entonces, eso no aporta a la construcción de confianza. Ahí la importancia de una regulación clara, reglas claras para todos, aplicadas de manera eficiente y que permitan un crecimiento armonioso entre actividad económica y actividad social, por así decirlo. Porque al final de cuentas, aunque la corrupción está directamente ligada con la regulación, es decir, más regulación, más corrupción, habilitas. pero no necesariamente el ciudadano lo ve así. El ciudadano puede decir, pues sí, se puso esta empresa aquí, entonces el ciudadano y a mí sí. no me dejan poner mi papelería. Claro, o mi negocio de vender tacos, sí, ¿no? Ajá. Entonces, eso automáticamente afecta. Te confronta, sí, te confronta porque unos sí empresario. pueden y otros no, Exacto. y vas generando esta percepción de que solamente aquellos que tienen influencia pueden habilitar estas posibilidades. Exacto. Y pues vas generando esta incertidumbre, esta, digamos, confrontación entre mismo sector empresarial en Claro. toda su diversidad, porque como te digo, pues tienes la convivencia de pequeños empresarios, medianos empresarios, empresarios nativos, empresarios foráneos, entre otros. Ernesto, yo te quiero agradecer mucho que hayas platicado conmigo. No, al contrario. Día. Una plática muy interesante que se sale un poco de los temas tradicionales, sí, pero creo que es muy interesante discutir y que en la construcción de un mejor país, una mejor región, una mejor ciudad, vale la pena reflexionar sobre la aportación que hacemos desde los diferentes sectores sociales y particularmente el sector privado. Sí, claro, y que además es el sector que genera la riqueza que necesitamos distribuir. Sí, ese es el tema que a veces no le entramos al quite, ¿no? Es el empresario el que genera la condición para cobrar impuestos para que tú tengas escuelas, ¿no? Fíjate, estamos en una economía de mercado, pues sí. Más allá de la discusión global que pudiera abrirse o estar presente en términos de el declive de los sistemas democráticos liberales, la presencia de estados autocráticos. Al final, ahorita estamos en una economía de mercado y tenemos estos desafíos, al menos en lo nacional, en lo regional. Ernesto, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Nosotros seguimos aquí en Poder y Mercado. Bueno, aquí dejamos esta edición de Poder y Mercado. Espero que te haya quedado claro al menos algunas ideas importantes. Por desgracia, en el sistema en el que trabajamos, tienen que colaborar las regulaciones, las normas, la política, la burocracia con quienes intentan generar negocio, riqueza y más dinero. Entonces, en esa convivencia se generan condiciones, a veces sí, por las mismas normas, condiciones de desigualdad. Se facilita a veces la corrupción. Eso merma no solamente la imagen del político corrupto, sino la imagen de la empresa que se ve beneficiada por la corrupción. Pero además platicamos algo que es muy interesante. Es muy fácil hablar de las inversiones que vienen desde fuera, de empresas que no tienen el arraigo con la realidad del hermosillense. Y necesitamos fortalecer el crecimiento de las empresas locales, que son las que pueden marcar una relación más cercana entre trabajadores y empresarios, y eso mejorar también la relación entre trabajadores y empresarios. Necesitamos transformar muchos puntos de vista que rigen la forma en cómo nos desarrollamos en Hermosillo, en Sonora y seguramente en México. Y de esto platicamos hoy en Poder y Mercado. Yo te agradezco mucho tu compañía. Te invito para la siguiente, para que nos acompañes en el siguiente tema que seguramente esperamos vamos a tener mucho para discutir.